¿Qué tal? Muy buenas tardes o lo que sea ahí donde nos están viendo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Es el cuarto episodio de esta segunda temporada, Fe Inquebrantable. No se traben como Mike. Y estamos muy contentos de estar aquí. Nos da mucho gusto una vez más. Estamos con todo el equipo de Real. Bueno, no sabemos cuántos son todos, pero ya son 3 aquí. Ya saben, por ahí descubrimos que se siguen sumando o restando. Chale. Matemáticas. Pero bueno, son 3 ahorita. Sí, son 3. Les agradecemos mucho. Gracias de verdad por su tiempo, por su esfuerzo, su dedicación. Y bueno, ahorita no hay comida. Ya se fue el chef. Pero a lo mejor la próxima ocasión nos comparte algo. Ya no aquí. Le mandamos algo. Oye, ¿qué? ¿No traes la misma camisa? Coincidencia. Son las cosas del destino. Los caminos de la vida. Sí, coincidencia o cochinencia. Nadie sabe el secreto. Compraste por paquete. 2 por 1. Bueno. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una historia que me gusta mucho, que es muy conocida también. ¿Los Vengadores? No. Batman. El Caballero de la Noche. Vamos a estar hablando de el paralítico y sus 4 amigos. El paralítico y sus cuates. Así debería llamarse. El paralítico y sus cuates. ¿Así te lo mandé, de hecho? Sí, así lo vamos a llamar. El paralítico y sus cuates. Y bueno, para introducirnos en esta historia de la Biblia, la encontramos en Marcos capítulo 2, de los versículos 1 al 12. A comparación de los otros personajes de los que hemos venido hablando, ya aquí ya son 12 versículos. Es un poquito, la historia ya va más allá, abarca un poquito más de versículos. 8 en Mateo y unos 10 más o menos en Lucas. Ya es una historia un poquito más amplia. Más extensa. Pero no hay nombres. Sí, no hay nombres, que sigue siendo el común denominador de esta temporada. Los anónimos, de los que casi quizás nadie que no conocían. Y el común denominador principal, su fe. Y en esta historia empezamos con todo. Empieza la fe en su esplendor al 100. Sí. Porque vemos una historia de 4 amigos en donde hay una necesidad de por medio, pero también buscan cómo solucionarlo. Entonces, para poder introducirnos, voy a leer la historia. Estamos en Marcos capítulo 2, versículo número 1, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Estaba Ha estado flaquito, amigo. Ojalá no hubiera estado como tú. Estaba como tú. Ajá. Blanquito. Oye, el bullying no puede salir. ¿Cómo no? Aquí es paz y amor todo el podcast. Bueno, y aquí nos habla, o vamos a hablar, de la fe de los 4 amigos y no de la fe del paralítico. Exacto, sí. Porque el paralítico fue llevado. Exacto. O sea, el paralítico ni siquiera sabía qué onda, ¿no? O sea, yo me lo imagino ahí postrado así y diciendo, chale, ¿a dónde me llevan? Sí, vamos a estar hablando de la fe de los amigos. No del paralítico, porque ni siquiera lo menciona la Biblia. Pero tuvo que haber sido un buen amigo. ¿Sí? Para que sus amigos se dispusieran a llevarlo, tuvo que ser un buen amigo. Tampoco se menciona si nació así, si tuvo algún accidente, si quedó así ya de edad adulta o en la niñez. Pero estos 4 amigos fueron necesarios en la vida y fueron pieza clave en la vida del paralítico. Si no hubiera tenido a estos amigos, la vida del paralítico hubiera sido una vida fea. Una vida que estaba mal. Sí, nadie sería completamente feliz estando sin caminar. Y vemos que Jesús está en el esplendor de su ministerio. Uh-huh. Porque estaba en Capernaum enseñando, pero había una multitud de gente tremenda.
tanto que se salían de las puertas, ya nadie podía entrar, y si lo no habían micrófonos absolutamente, y... Yo siempre me pregunto cómo hacía Jesús para hablar tan fuerte, para que lo escuchara todo el mundo. No había megáfonos, no había micrófonos, no. Y todos callados, ¿no? Pues hablaba fuerte, ¿no? Actualmente, aunque tengamos micrófonos, los hermanos hablan en la iglesia y están ahí. ¡Cállese! Imagínense en ese momento que no existía nada de eso. Tenía buenos pulmones. Así es. Y bueno, y a comparación de otros... Yo canto 2 canciones y ya. Y a comparación de los otros evangelios, Marcos aquí es un detallado de la historia. Es un poquito más específico en comparación de los otros evangelios. En esta ocasión es Marcos quien nos da más detalles de esta escena. En esta ocasión es él quien nos dice lo que pasa, va más a profundidad. Exacto, y dice el versículo número 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, se ingeniaron de alguna manera cómo lograr acercar a este hombre hasta los pies de Jesús. Así es. Y se cree que la casa en la que ocurre este milagro era la casa de Pedro. Sí. Que ahí fue donde ocurrió este milagro. Y es en ese capítulo vemos Jesús mostrando que era Dios. Jesús mostrando que era Dios, porque no solamente hace un milagro y sana al paralítico, sino que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Él le dice, tus pecados te son perdonados. Exacto, y es delante de una multitud muy grande. O sea, es un hecho que sucede delante de muchos testigos. Y seguramente también surgió algo en la vida de todos los que estaban ahí. Siento que Jesús cuando dijo, tus pecados son perdonados, es como diciendo, yo soy Dios mismo. Porque a comparación de otros milagros que vemos, Jesús hace el milagro nada más. Jesús sana solamente. Pero a muy pocos leemos que les dice, tus pecados te son perdonados. Y esta es una ocasión en la que lo hace. Y desde mi punto de vista, siento que es porque está recalcando que él era Dios y que él tenía el poder para perdonar pecados. Exacto, y también vemos unos lazos de amistad muy, muy fuertes. Y nos enseñan que también es muy importante traer a nuestros amigos o a nuestros verdaderos amigos a Jesús. Porque es una historia donde el trabajo en equipo es esencial, donde vemos que en la unidad se puede, donde vemos que si tenemos un solo objetivo, juntos podemos trazarnos la meta y lograrlo. Entonces vemos que a través de la vida de estos 4, uno fue bendecido y muy bendecido. Así es. Vemos que tenían un corazón compasivo, ¿no? Nos deja ver el corazón de estos 4 amigos, que era un corazón compasivo, que era sus corazones eran piadosos. ¿Y quiénes eran estos hombres? Bueno, como lo dijimos desde el principio, no nos da sus nombres, no nos dice quién es, ni siquiera el nombre del paralítico. No nos dice. O sea, la forma en la que nos dirigimos a ellos, la forma en la que se les conoce es el paralítico y sus 4 amigos. Anónimos. Exacto, y si hubiera sido uno solo, no hubiese logrado mucho. Estamos viendo hombres interesados por llevar a otros o a otro a Cristo. Cosa que en día deberíamos hacer, llevar a nuestros amigos, porque seguramente todos tenemos amigos que no han aceptado al Señor, que no han recibido al Señor. Y son buenos amigos, no por eso dejan de ser buenos amigos. Pero es esa también nuestra tarea de acercar a los pies de Cristo a otros. Y también de trabajar en equipo. Porque a lo mejor cuando llega una nueva persona a la iglesia, no somos lo suficientemente amables. Ni siquiera nos acercamos a esa persona a saludarle. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te dan la tarjetita de bienvenida y te dicen, besa. A ver cómo se llama. No. ¿A ti te pasa? A mí me ha pasado. Bueno, y esos amigos, podríamos decir que su fe la compartieron.
porque ellos quizás pudieron haberse quedado individualmente con su fe. ¿No? Es mi fe, yo creo en lo que Jesús puede hacer, pero decidieron unir sus fuerzas. Sí. Decidieron unir su fe para llevar a un milagro, a la vida de un milagro del paralítico. O sea, su fe fue el resultado para alguien que necesitaba un milagro. Y exacto, no necesariamente para ellos mismos, porque no se veían beneficiados en nada, sino estaban uniendo sus fuerzas para beneficiar a otro. Y es esa fe que estaba determinada por su corazón, por ese corazón compasivo, por esa necesidad de ver a otro levantarse, de esas ganas de ver a tu amigo levantándote, porque no era cualquier cosa, o sea, estaba padeciendo. Y es a través de esa fe, si no estaríamos hablando de este tema, es a través de esta fe que los hombres determinan lo que quieren hacer y con mucha compasión lo logran. Eran buenos amigos, porque si hacemos una comparación con los amigos de Job, nada que ver. Nada que ver, porque ¿qué hicieron los amigos de Job? En vez de llegar en el momento en el que Job está sufriendo terriblemente, en vez de llegarle a darle una palabra, exacto, en vez de alentarlo, llegaron a decirle, quizás estás pecando, estás mal delante de Dios, por eso estás a Dios. Y los amigos conocían a Dios. Sí. Entonces ahí vemos esa diferencia entre unos amigos compasivos, entre unos amigos con un corazón que aman, con un corazón sensible a la necesidad de otros, con un corazón que no busca lo individual, sino que busca también el beneficio de otros, a comparación de los amigos de Job, que se comportaron como jueces. Sí, era como la actitud del buen samaritano, de ese corazón sensible, con mucha sensibilidad, y viendo la miseria humana, lograron determinarse y hacer lo que necesitaba este hombre. Así es. Y es que esto también nos enseña que antes de nosotros llevar a alguien a Cristo, debemos de tener primeramente compasión. Sí. Debemos de tener primeramente la compasión hacia las personas que nos impulsa a llevar a Cristo a otros. Y pedirlo a Dios, porque no todos nacen con el mismo corazón compasivo. Hay mucha gente que sí, y que es innato. Hay otra gente que lo aprende, a los que se les enseña. Pero si tú sientes que no tienes ese corazón lo suficientemente compasivo, dile, Señor, pon en mí ese corazón compasivo, pon en mí esas actitudes que debería tener, que esas cargas por los demás, y es válido. Así es. Vemos que la actitud de esos 4 personajes fue un trabajo en equipo verdaderamente. Fue un trabajo en equipo en el que se pusieron de acuerdo y decir, vamos a llevar a nuestro amigo necesitado a los pies de Cristo. Y muy seguramente estos amigos conocían de Jesús o habían oído hablar de Jesús, porque lo pudieron haber llevado a otro lugar. Y ahí vemos otro tipo de amistad. Amigos que quizás te llevan a lugares que no te van a dejar nada bueno. Sí. ¿No? Sin embargo, esos amigos conocían a Jesús, seguramente lo conocían, habían oído su mensaje, habían oído de lo que él hacía. Por eso es que dicen, el único que lo puede ayudar es Jesús, vamos a llevarlo. O sea, no buscaron otra alternativa, no buscaron quizás un médico, o quizás sí, pero ellos sabían que el lugar en donde iban a encontrar respuesta a lo que estaban buscando era en Jesús. Y en cuanto oyeron que Jesús estaba por ahí, dijeron, es ahora o nunca. Y inmediatamente había un obstáculo grande. Sí. Que era la multitud. Es la primera vez que su fe se enfrenta a algo, a un impedimento. Exacto. Podían haber dicho, ok, hay muchos, vámonos. Y podían darse la vuelta en ese momento y decir, bueno, pues no se pudo, vámonos. Sí, porque quizás ellos iban con la idea de, pues vamos a toparnos a Jesús y Jesús va a estar ahí solito, ¿no? O con poca gente, pero había una multitud, dice la Biblia que era una multitud, no sabemos cuántas personas, pero muy seguramente, como tú lo dices, o sea, llegaron, pueden haber dicho, pues no, ni siquiera alcanzamos a verlo, vamos a regresarnos. Y ellos vencen el obstáculo de la multitud. Y, ¿sabes? Me recuerda cuando estábamos hablando de la mujer de flujo de sangre, que se encuentra en una situación parecida, que está toda la multitud ahí y
a lo mejor supusimos que en la multitud se abría, pero aquí no. Aquí la gente que estaba ahí parada no les iba a dar, no les iba a dar chance. No. O sea, estaban escuchando a hablar a Jesús, estaban escuchando enseñar a Jesús. Entonces, no sé, a lo mejor se vieron hasta envidiosos, ¿no? ¿Crees? Pues sí. Es que el impedimento que ellos tenían los impulsa a que su fe crezca. Claro, sí. ¿No? O sea, es ese impedimento que no lo toman como un obstáculo, sino... Aferrarse más. Exacto, sí. No, aferrarse más. Es como decir, no podemos pasar, vamos a buscar otra alternativa, pero vamos a llegar a Jesús. Sí, y dice el 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínate esa escena, me da un poco de risa porque es Jesús, está hablando, a lo mejor está dando su mensaje y en ese momento los amigos se acercan al techo. Al paralítico. Ya cayó el paralítico. Somos 4. Sí, vamos a llevarlo. necesita a Jesús. A ver, esperen. Para que se levante. Esperen. Tienen que tener contexto. Se los voy a... Ajá. No. El contexto. Porque si no van a entender. Ahí está. El detrás de cámaras del podcast. Que tanto habíamos esperado. Ahí va. Y como estábamos hablando, es este impedimento que al final lo vencen. Ahí lo ponen en la edición. Tenemos a nuestro propio paralítico. Está como que en estado vegetal, ¿no? En modo avión. Sí, pobrecillo. Bueno, y te decía, ¿no? Esa escena en la que Jesús está dando su mensaje y que le esté cayendo el polvito, ¿no? Y las piedritas. Bueno, no sabemos si la casa era de cemento o era de palma. Yo creo que era de palma. Era de palma, sí, porque imagínate ser un hoyo con el mazo. Concreto. ¿Cuántos iban a tardar? Entonces, es esa fe que los lleva a dar el siguiente paso. El siguiente paso e ir más allá. Porque, ¿cómo vas a subir a un paralítico al techo? Porque así es la fe. Sí. La fe sin obras es muerta. Entonces, estamos creyendo, tenemos un objetivo, pero la fe a través de Jesús te ayuda a lograrlo. Y más aquí, cuando es la intención de fe, seguir compartiendo el evangelio y seguir trayendo personas a Cristo, yo creo que Dios nos ayuda. Porque tampoco era tarea fácil cargar a una persona. No. Ahora, buscar la manera de meterlo a donde estaba Jesús, tuvieron que subir al techo, tuvieron que quitar el techo y luego todavía bajarlo. Entonces, es impresionante y Jesús dice, al ver la fe de ellos, sí, no del paralítico, de ellos, de los amigos. Incluso, no sé, puedo llegar a pensar que a lo mejor el paralítico ya iba en contra de su voluntad, ¿no? Puedo llegar a ir así como enojado, así de, ¿a dónde me llevan ahora? ¿No? Pero... Y no se habla de él como tal. No se habla de él como tal. Se habla de los amigos. Solamente lo mencionan como a quien le hizo el milagro Jesús. ¿No? O el motivo por el cual esos amigos llegaron a Jesús. Él es el motivo. Y te decía, a lo mejor el paralítico iba simplemente por ir. ¿Y el dueño de la casa? Le debieron haber pagado. ¿Qué debió haber pasado después? No dice. No sé. Pero si era Pedro, a lo mejor pues tuvo compasión y... Sí. Conociendo a Pedro. Y sin techo, con habría que preguntarle. Con la casa sucia. Habría que preguntarle. Sí. A ver qué hizo. En un futuro muy lejano. Bueno, y esta fe es una fe que evangeliza. Es una fe que es compartida. Te lo decía hace un momento, no es una fe individual. Es una fe en grupo. Sí. Es una fe en equipo que hace que ocurra un milagro. Es la fe que deberíamos tener. Y eso aplica para todos los creyentes.
Eso aplica para todos los cristianos. O sea, independientemente a qué iglesia vayas, independientemente a en dónde te congregues, qué denominación pertenezca, el común denominador debe ser una fe que nos lleve a creer en milagros. Exacto, es una fe que tenga convicción, que estemos creyendo lo que va a suceder. Que refleje para que otros puedan creer. También, porque muchos fueron los que estaban en ese lugar. Muchos fueron los que estaban presenciando, y entre ellos fariseos. Está recibiendo del Señor. Tócalo, Padre. Sí. O sea, es una fe que da testimonio. Una fe que debería de dar testimonio y que así debe ser en nuestros tiempos. Sí. Que nuestra fe en conjunto dé testimonio a aquellas personas que no conocen a Jesús. Porque es muy fácil llegar a actuar a veces como si no tuviéramos fe. Es muy fácil llegar a caer en ese, no sé cómo decirlo, en ese bache. Y es muy fácil sentirnos lo suficientemente cómodos para ya no sentir la necesidad que los demás tienen. Entonces, es esa fe de estos hombres que nos recuerda que allá afuera hay gente que necesita y cómo debería de ser nuestra fe, nuestra actitud. Entonces, vamos a ir a un pequeño break. Y regresamos. ¿Será que el chef haya venido? Porque ahorita tengo hambre. Ahorita le marcamos. Vamos a marcarle al chef a ver qué nos puede preparar. Y bueno, vamos a... Shh, no hagan ruido. Ahorita regresamos. Listo. Ahora sí, regresamos. Y antes de entrar al tema otra vez, si quieren entender de lo que estábamos hablando hace rato, y para los que nos escuchan en Spotify, porque estamos en Spotify, tienen que venir a ver el video a YouTube y ahí se van a dar cuenta de que estábamos hablando. Por ahí van a pasar imágenes inéditas de cuando cae el poder de Dios. Cuando las personas caen en la presencia del Señor. Y si estás viendo también el episodio, el día del estreno, o sea, el mero viernes, puedes checar las historias en Instagram. Ah, sí. Ahí vayan a verlas. Y síganos en @menos por más. Ahí está el Instagram. Seguimos hablando de estos 4 amigos y el paralítico, y regresamos al versículo número 5, que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba Jesús ve al paralítico, pero también voltea a ver a los amigos, porque los amigos no entraron. No. Se quedaron. Estaban así como desde arriba, ¿no? Viendo así que a ver qué pasaba. Y Jesús los voltea a ver y le dice, raramente, porque no era lo que esperaban. No era lo que inmediatamente esperaban, porque fueron por una sanidad, ¿estamos de acuerdo? Fueron por un milagro. Fueron por un milagro, fueron para no tener que salir cargándolo de nuevo. Imagínate, ¿no? Abrían el boquete en el techo, Jesús no lo sana y otra vez para arriba y llevarlo cargando otra vez de regreso. Exacto, sí, fueron con la esperanza de salir caminando los 5. Entonces... Ay, perdón, es que me imaginé cargándolo de regreso otra vez. Y Pedro, ¿y mi hoyo? ¿Y quién lo va a componer? Ni siquiera lo sanó y tengo un hoyo en mi techo. Y vemos que raramente o sabiamente Jesús lo primero que hace es perdonar sus pecados. Y es impactante también para los presentes ahí. Sí. Sí, porque como lo decías, ellos esperaban que lo primero que dijera Jesús fuera: eres sano. Sí. Levántate y toma tu leche. Ah, no, tu lecho. y ellos esperaban eso. Pero vemos una vez más que Jesús va más allá de algo físico. Sí, va más allá de lo que podemos como ver. Humanos podemos ver y esperar. Ajá, o sea, Jesús va al alma, va directamente al corazón, va a la verdadera necesidad que tiene el hombre. Va a lo que más está interesado. Así es, a lo que vino Exacto. a morir en la cruz por nuestra alma, por la salvación. O sea, Jesús el milagro es consecuencia de la fe que tuvieron estos hombres.
Pero la salvación de que él recibe o el perdón de pecados que él recibe es consecuencia o es producto del amor de Jesús. Exacto. Y vemos a los incrédulos que estaban ahí, cómo reaccionan ante la palabra de Jesús y ante la fe de los amigos. Porque van yendo al versículo número 6, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es. O sea, Estaban de argüenderos. estaban de metiches. Sí. Porque era como un celo de decir, bueno, Jesús viene de Nazaret, un simple carpintero, y ahora resulta que puede perdonar pecados. Te lo decía en un principio, es Jesús demostrando que también era Dios, que tenía el poder para perdonar pecados, que no solamente estaba aquí en la tierra para hacer milagros. Cosa, por supuesto, que los escribas no entendían y no aceptaban. Uh-huh. Porque dice solamente Dios puede perdonar pecados, pero no entendían que Jesús era Dios. Sí, los fariseos eran muy cerrados, o sea, sus creencias eran muy cerradas. No aceptaron a Jesús como el verdadero Dios, como el Mesías esperado. Y cuando Jesús perdona primero los pecados de este hombre, yo creo que muchas vidas se impactaron. Porque comienzan a conocer el carácter de Jesús. Comienzan quizás a dudar y también a entender por qué Jesús hacía las cosas. Porque tú lo decías, no es la primera vez que vemos que Jesús primero perdona pecados y después hace un milagro. Uh-huh. Y la gente comenzaba a ver y incluso los incrédulos y los doctos en la ley comenzaban a comprender la gracia y lo interesado que estaba Jesús en los corazones. Uh-huh, así es. E incluso el paralítico se pudo llegar a sorprender, ¿no? Porque el paralítico esperaba su milagro. Y quizás no esperaba que lo primero que Jesús le dijera era que sus pecados fueran perdonados. Y la Biblia no nos habla, pero también es un acto de humildad por parte del paralítico el haber aceptado las palabras de Jesús. También, sí. Porque otro hubiera arrebatado y hubiera dicho, yo no vine a que me perdones los pecados. Porque quizás no lo necesito, ¿no? Uh-huh. Yo tengo otra necesidad que es caminar. Sin embargo, el paralítico, pues, espera que Jesús termine la obra. Y lo acepta humildemente. Acepta las palabras de Jesús. Y qué importante es eso también. Qué importante es que nosotros tengamos una actitud de humildad ante lo que Jesús nos está hablando. Ante la palabra de Dios. Porque podemos aferrarnos a lo que nosotros necesitamos. Al milagro que quizás llevas años orando. Que quizás llevas años pidiéndole al Señor y te aferras a lo que tú quieres. Y no tienes esa humildad de aceptar lo que Dios sabe que necesitas. O lo que necesitamos. Porque nos aferramos a veces tanto a lo que yo quiero, a mi necesidad, que a veces olvidamos que quizás necesitamos otra cosa, ¿no? A lo mejor necesitamos una transformación real de nuestro corazón. Necesitamos sanidad interior, sanidad de nuestro corazón para poder alcanzar las promesas de Dios. Exacto, y es cuando estamos pidiendo por algo y Jesús nos responde con otra cosa. Uh-huh. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Por aquí no es. Primero hay que sanar otras cuantas cositas antes de hacer lo que tú quieres, ¿no? Y se hace lo que yo digo. y ojo, porque la fe de esos amigos no decae cuando Jesús dice sus palabras. No. Porque quizás los amigos viendo desde arriba, al escuchar que Jesús lo primero que hace es perdonarle los pecados, los amigos se debieron haber quedado mirando el uno al otro y decir, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos para que Jesús sanara a nuestro amigo. O sea, su fe no decae. Y no nos habla de cuánto tiempo pasó de lo que Jesús, las primeras palabras que Jesús le da al momento en el que hace el milagro. No sabemos cuánto tiempo transcurrió. Pero quizás en ese tiempo que transcurrió ellos, los amigos pudieron haber dicho, nuestra fe fue en vano. Porque nosotros veníamos por otra cosa y estamos recibiendo, o nuestro amigo está recibiendo una palabra muy diferente a lo que nosotros esperábamos. A lo que esperaban. ¿No? Pero sin embargo ellos mantenían su fe. Y eso es lo que hay que rescatar. Eso es lo que hay que resaltar de esos 4 amigos. Que su fe siempre fue la misma. Exacto. Que su fe siempre fue más allá. O sea, en el momento en el que ellos no reciben la respuesta que esperaban, no decae su fe. Su fe sigue firme.
O sea, ellos siguen creyendo en que Jesús puede hacer un milagro. Siguen Siguen esperando porque es muy importante esa parte de nuestras vidas también, el saber esperar. Y en la omnisciencia de Jesús, sabe lo que están pensando y sabe lo que hay en los corazones de los demás. Obviamente Jesús sabía que iban por un milagro, o sea que él necesitaba caminar el paralítico. Exacto. Pero también Jesús necesitaba y sabía que los demás necesitaban entender el peso del pecado. Así es. Y eso es lo primero que va. Y dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y el mismo Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, estaba diciendo que Él era Dios, porque tenía la autoridad para perdonar los pecados. Así es. Y dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda, así es. Y algo que podemos rescatar también en este capítulo es que la fe de ellos es esforzada. Y se logra un gozo a la hora de... Su esfuerzo produce un gozo. Así es. El esfuerzo de su fe produce un gozo en ellos. Valió la pena. Vale la pena. Y nos habla de que nosotros debemos de esforzarnos todos los días para que nuestra fe pues siga aumentando. Exacto, que la fe, que lo que esperamos, logre el propósito por el cual surgió. Que nuestra fe venza todas las barreras que podamos encontrarnos. No es fácil, ¿no? Porque nosotros podamos llegar a hablar y decir, pues ten fe en lo que Dios tiene para ti, ten fe en lo que tú esperas. Y suena muy fácil decirlo, pero otra cosa es accionar en ello, ponerlo en práctica. Y también aceptar la voluntad de Dios cuando no es lo que pensabas. Estar conscientes de que lo que Dios permite siempre será lo mejor para nuestras vidas. Y aceptarlo. Y qué bien si logran coincidir esas dos cosas, tanto la voluntad de Dios como por lo que estabas esperando. Pero también tener la actitud correcta para cuando no suceda esto, saber aceptar la voluntad de Dios. Así es porque a veces vamos a encontrarnos con respuestas muy diferentes de Dios, ¿no? O sea, a veces nos acercamos a Dios esperando algo y Dios es totalmente diferente. Dios es soberano. Exacto. Dios es soberano y no podemos ir en contra de su soberanía. Y recalcando esa parte en la que ellos se esfuerzan y a pesar de los obstáculos con los que se encuentran, ellos siguen creyendo. No, porque quizás nos dice, en el camino se pudieron haber cansado de ir cargando a su amigo paralítico, ¿no? Y en algún punto a lo mejor pudieron haber dicho, ya vamos a regresarnos, ¿no? Está muy lejos. O quizás esto que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo no va a valer la pena. Sí, es en vano. Pero siempre hubo un gozo en ellos. Y más aún cuando ven que se logró. Que Jesús le dice, levántate. Es ese gozo que les vuelve a dar fuerzas y que los motiva a seguir ejerciendo su fe. Y en esa historia Jesús nos enseña algo muy, muy importante, que siempre es necesario curar primero el alma que curar el cuerpo. Es necesario. Y hay que entenderlo. Es necesario. Es lo que espera Jesús. Así es. Es lo que espera Dios. Que podamos tener un corazón correcto delante de Él. Lo primero que hace Dios cuando nosotros llegamos a Él y nos encontramos con su palabra es eso. Empieza a cambiar nuestro corazón. Exacto. Empieza a haber un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Que al final se ve reflejado en nuestras acciones, se ve reflejado en algún milagro que Jesús hace en nuestras vidas. Pero primero tiene que trabajar en nosotros. Tiene que trabajar en nuestro interior. Exacto. Quizás en algunas áreas no te está yendo muy bien. A lo mejor pudieras decir, me iba mejor antes de ser cristiano. Pero por dentro Dios está trabajando y Dios está limpiando todo eso. Que es más valioso. Que es más valioso. Por lo que Él está más interesado en nuestras vidas. Primero, curar el alma antes de curar el cuerpo. Así es. Y para ir concluyendo ya con este capítulo y el paralítico con sus cuates,
esa fe debe de impulsarnos, o el ejemplo de estos 4 amigos debe impulsarnos a que debemos de tener compasión por otros. No solamente se trata de que ya llegué a los pies de Cristo y pues yo recibo lo que Dios tiene para mí y me quedo con eso, sino ir más allá y compartirlo a otros. Es un claro ejemplo de evangelización. Sí, también. Es un claro ejemplo de compartir el mensaje. Es un claro ejemplo de lo que una verdadera amistad haría. Es un claro ejemplo de que cuando hay fe no hay impedimentos suficientes. De que cuando hay una necesidad de por medio, a través de la fe haremos lo necesario por salir adelante, y también de que siempre Jesús está más interesado en sanar nuestro corazón. Así es. Y otra cosa que podemos rescatar, otro punto para concluir, es que a pesar de la fe, a pesar de los impedimentos que podemos llegar a encontrarnos, a pesar de la multitud que haya por delante de nosotros, eso debe impulsarnos a tener más fe. Sí. A aferrarnos a lo que esperamos por parte del Señor. Que aunque no sea la respuesta que esperamos desde un principio, que queremos desde un principio, pero a aferrarnos. Que todo lo malo nos impulse a ir más allá. Sí. Que cuando pasen quizás cosas malas o cuando parezca que todo va en contra, eso nos impulse a aferrarnos más a Dios. Sí, que no perdamos la fe, porque es ese momento donde la fe se ve probada. Uh-huh. Y es esos momentos donde o la fe podría crecer o podría menguar, pero la intención es que esa fe, siendo probada, salga diferente. Hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes en la palabra de Dios o en el camino del Señor. La perseverancia es fundamental. La perseverancia es importante en nuestras vidas. Porque la Biblia lo dice, que el que persevera hasta el fin llegará. Así es. Y es lo que rescatamos en esa temporada y en la anterior. Uh-huh. La fe, lo que la fe hace. Así es. La temporada pasada hablábamos de aquellos que tenían fe en medio de la crisis, de aquellos de que superaban los obstáculos que tenían para aumentar su fe. Y en esta ocasión estamos hablando de algo común también, que es tener esa fe inquebrantable. Ya lo dije bien. Para alcanzar una eternidad. Porque la vida nos va a presentar muchas situaciones y difíciles. Pero nuestra fe debe ser la misma. O ir en aumento. Pero nunca ir para atrás. Exacto. Ir creciendo en esa fe. Y bueno, les damos las gracias. Ahorita haremos una oración. Sin antes, pues agradecerles a todos los que ven estos episodios, que los invitamos a que los compartan con sus amigos, con sus 4 amigos. Con sus amigos. Con sus cuates, y que nuestra fe vaya en aumento, que no vaya al revés. Así es. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a hacer una breve oración ahí donde quiera que nos estés viendo, nos estés escuchando. Te invito a que nos acompañes en esta oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, porque hablas a nuestras vidas. Señor, nos enseñas que la fe es fundamental en nosotros, que la fe es la que nos va a llevar a alcanzar tus propósitos, que es la fe la que nos va a llevar a alcanzar una eternidad. Que día a día ayúdanos, Señor, a aumentarla. Día a día, Señor, llévanos a llevar nuestra fe a un nuevo nivel, llevar nuestra fe a más allá, Dios. Que podamos dar ese paso firme con la convicción, Señor, de que tú estás obrando en nosotros. Así como obraste en la vida de este paralítico, Señor, a consecuencia de la fe de sus amigos, Señor, así obres en nosotros. Muchas veces nosotros mismos vamos a perder la fe, pero habrá alguien que la tenga y que tenga suficiente fe para lo que Dios pueda hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos amigos que impulsen a otros a tener fe. Ayúdanos a ser esos amigos que impulsen a otros a llevar a nuestros amigos a Cristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así es como llegamos al final de este capítulo. Nos estamos viendo en un próximo capítulo nuevamente. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, nuevamente muchas gracias al equipo de Reel, al chef Iván, que por ahí anda.
por sus exquisitos manjares que nos trae. Muchas gracias al paralítico. Al paralítico. ¿Cuál paralítico? Ah, ya entendí. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Dios les bendiga. Esto fue Menos por Más.